esta sala de sesiones del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México para desarrollar nuestra 11ª sesión extraordinaria de este año 2016. Pido al señor secretario proceda conforme al proyecto de orden del día que se circuló. Buenos días a todos. Procedo a pasar lista de presentes. Consejero presidente, licenciado Pedro Zamudio Godínez. Presente. Consejera electoral, doctora María Guadalupe González Jordán. Presente. Consejero electoral, maestro Saúl Mandujano Rubio. Buenos días, presente. Consejero electoral, licenciado Miguel Ángel García Hernández. Presente. Consejero electoral, doctor Gabriel Corona Armenta. Presente. Consejera electoral, maestra Natalia Pérez Hernández. Buenos días, presente. Por el Partido Acción Nacional, licenciado Rubén Darío Díaz Gutiérrez. Presente, buenos días. Por el Partido Revolucionario Institucional, licenciado Eduardo Bernal Martínez. Presente, buenos días. Por el Partido Verde Ecologista de México, licenciado Edgar Tinoco Maya. Presente, buenos días. Por el Partido del Trabajo, J. Ascensión Piña Patiño. Presente, buenos días. Por Movimiento Ciudadano, licenciado César Severiano González Martínez. Por el Partido Nueva Alianza, licenciado Efrén Ortiz Álvarez. Presente, secretario, buenos días. Por Morena, Luis Daniel Serrano Palacios. Presente, buenos días. Por Encuentro Social, Carlos Loman Delgado. Presente, buenos días a todos. Por el Partido Futuro Democrático, Alma Pineda Miranda. Presente, buenos días. Por el Partido de la Revolución Democrática, el licenciado Javier Rivera Escalona. Presente, buenos días. Y el de la voz, Javier López Corral, presente. Señor presidente, le informo que están presentes 6 integrantes de este órgano con derecho a voz y voto, consejeras y consejeros electorales, y contamos con la presencia de los representantes de todos los partidos legalmente acreditados, por lo que existe el quórum legal para llevar a cabo esta 11ª sesión extraordinaria. Bien, señor secretario, una vez establecida la existencia del quórum legal necesario para sesionar, le pido proceda conforme al proyecto de orden del día que se circuló. El siguiente asunto, señor consejero presidente, es el 2, corresponde a la lectura y aprobación en su caso del orden del día, al cual daría lectura. 1, lista de presentes y declaración de quórum legal. 2, lectura y aprobación en su caso del orden del día. 3, aprobación del acta de la sesión extraordinaria celebrada el 18 de febrero de 2016. Número 4, proyecto de acuerdo por el que se registran supletoriamente las plataformas electorales de carácter municipal para la elección extraordinaria de Chautla 2016, discusión y aprobación en su caso. Número 5, asuntos generales, y número 6, declaratoria de clausura de la sesión. ¿Sería cuánto? Gracias, señor secretario. Señoras y señores integrantes del Consejo, está a su consideración el proyecto de orden del día. No haber observaciones, pido al señor secretario consulte sobre su eventual aprobación, por favor. Sí, tiene el uso de la palabra el señor representante del Movimiento Ciudadano. Gracias. Nada más para efecto de la inclusión de un asunto general relativo a la resolución que emitió ayer el Tribunal Electoral del Estado de México en el recurso de apelación identificado con el número 4. Gracias. Gracias, señor representante. Queda registrada su solicitud. Al no haber más, pido al señor secretario consulte sobre la eventual aprobación del proyecto de acuerdo con la inclusión del asunto general solicitado por el representante de Movimiento Ciudadano, por favor. Con la inclusión del asunto solicitado por el señor representante de Movimiento Ciudadano, sometería a la consideración de las consejeras y consejeros el proyecto de orden del día, pidiéndoles que están por la aprobación lo manifiesten levantando la mano. Se aprueba por unanimidad de las consejeras y consejeros presentes. Gracias, señor secretario. Le pido proceda con el siguiente asunto, por favor. Es el 3, aprobación del acta de la sesión extraordinaria celebrada el 18 de febrero de 2016. Solicitaría la dispensa de la lectura respetuosamente y les pediría que si existen comentarios sobre el acta, las hagan saber. No se registran, señor consejero presidente, por tanto pediría a las consejeras y consejeros que están por aprobar el acta en sus términos lo manifiesten levantando la mano. Se aprueba por unanimidad de las consejeras y consejeros presentes. Gracias, señor secretario. Le pido proceda entonces con el siguiente asunto, por favor. Ese número 4 corresponde al proyecto de acuerdo por el que se registran supletoriamente las plataformas electorales de carácter municipal para la elección extraordinaria de Chautla 2016, discusión y aprobación en su caso.
Está a su consideración. Gracias, señor secretario. Señoras y señores integrantes del Consejo, está a su consideración el proyecto de acuerdo en comento. Tiene el uso de la palabra en primera ronda el señor representante de Movimiento Ciudadano. Muchas gracias, presidente. Invariablemente que necesitamos ser respetuosos de los ejes rectores que rigen la materia electoral. Uno de estos principios que rigen la materia es el principio de legalidad y otro es el de certeza. En fechas pasadas se aprobó lo que fue el calendario electoral, en el cual se manejan términos y plazos en los cuales se deben de ir agotando cada una de las etapas de los distintos procedimientos que en su conjunto son integradores de lo que es el proceso electoral extraordinario de Chautla. Dentro de estos procedimientos tenemos precisamente el relativo a las plataformas electorales que tienen que registrar, ya sean las expresiones políticas o en su defecto las coaliciones que se den entre estos. En ese calendario que se aprobó, en el cual se hicieron los reacomodos a los términos que nos maneja nuestra legislación electoral, tratándose de un periodo ordinario, y para el caso extraordinario de Chautla, se acordó, o más bien se aprobó en el calendario, que la fecha de registro sería el 19 de febrero, o sea, el día de ayer. No se puede pasar por alto que, si bien es cierto que en un proceso ordinario el término que nos maneja la legislación es de 5 días, pues bueno, este Consejo General adoptó la medida de que este periodo, este término o este plazo de 5 días quedara única y exclusivamente en un día. Hacerlo fuera de este plazo implicaría el no tener por acreditado este requisito de la solicitud de registro de esa plataforma electoral. Desafortunadamente, en este supuesto y la solicitud de registro que realizaron algunos partidos y coaliciones fuera de la fecha 19 de febrero, lo fueron el Partido Revolucionario Institucional, el Partido Verde Ecologista de México, el Partido Nueva Alianza, el Partido Movimiento de Regeneración Nacional y el Partido Encuentro Social. Ellos solicitaron el registro de su plataforma en fecha 18 de febrero, obviamente fuera del plazo que se señaló en el calendario electoral, motivo por el cual esas solicitudes de registro de plataforma no deben de ser tomadas en consideración por haber solicitado fuera del plazo. Y en ese entendido tiene que ser modificado el acuerdo que se nos está sometiendo a consideración y en él establecer que por encontrarse la solicitud fuera del plazo, no procede el registro de las plataformas de estos partidos y coaliciones a las que he hecho referencia por haberlo hecho fuera de ese plazo. Si bien es cierto que en el calendario se menciona que la solicitud de registro de plataformas electorales dice a más tardar el 19 de febrero, lo bien es cierto que en el apartado donde dice periodo, nos dice que es única y exclusivamente de un día. Y nada más como referencia, puedo mencionar que en otras actividades que se establecieron también en el mismo calendario, como lo fue el retiro de propaganda electoral de precampañas, ahí se establece un plazo del 16 al 20 de febrero, y en donde manejan lo del periodo, efectivamente menciona que son 5 días. Entonces, en este entendido, debemos tomar en consideración que la solicitud de registro se debió haber realizado única y exclusivamente el día 19 de febrero. Cualquier fuerza política o coalición que lo realice fuera de este plazo, y fuera de este plazo no implica que sea posterior. También el hecho de hacerlo de manera anterior implica que se encuentra fuera del plazo. En ese orden de ideas, Movimiento Ciudadano solicita la modificación de este acuerdo que se somete a consideración y a estos partidos que he mencionado, pues se les tenga por no acreditado este requisito de solicitud de registro de plataforma electoral y en esos términos tendrá que darse el acuerdo referido. No podemos
caer en la falsa expectativa de que menciona el calendario electoral que se tendrá como fecha límite el 19 de febrero, ya que, repito, en lo que dice, en el apartado del periodo dice que es única y exclusivamente un día. El hacerlo de otra forma implicaría que no tendría razón de ser el establecer plazos o términos electorales en este calendario, ya que sería una cosa entonces más sencilla el poder establecer nada más fechas límites y que los partidos políticos pudiéramos realizar los diferentes actos a partir del inicio de la emisión de la convocatoria y hasta la fecha límite. Sin embargo, por tratarse de un proceso regido por procedimientos, por ser de una actividad secuencial todos estos procedimientos, necesitamos ir agotando uno para que se pueda dar el otro. Y por eso es que se establecen este tipo de plazos. De otra forma, fuerzas políticas que tienen candidatos ya definidos, como es el caso de Morena, que lo definió el domingo pasado, pues a lo mejor pudo haber hecho desde el domingo el registro de su plataforma y también de su candidato. Obviamente que no lo puede realizar y ustedes no se lo tomarían en cuenta porque estaría fuera de los plazos concedidos. Es así como, insisto, este Consejo General, siendo garante de esos ejes rectores de la materia electoral, sí debe de haber una modificación en el acuerdo que está sometido a la consideración, en el cual se le niegue el registro de la plataforma al Partido Revolucionario Institucional, al Partido Verde Ecologista de México, al Partido Nueva Alianza, al Partido de Morena y al Partido de Encuentro Social, en virtud de haberla presentado fuera del término establecido en el propio calendario. Y recordemos que este término era de un solo día y eso fue algo que ustedes aprobaron. No podemos dejarnos confundir de los términos electorales con los términos procesales. Los términos procesales son única y exclusivamente para cuestión de medios de impugnación en materia electoral y en estos sí existen criterios en los cuales puede presentarse algún medio de impugnación antes de que empiece a contar el plazo para la presentación del mismo. Pero tratándose de términos electorales, como son estos que involucran el proceso electoral de Chiautla, no puede aplicarse el mismo criterio, ya que tienen connotaciones totalmente diferentes. En esta primera intervención, de momento, sería cuanto. Gracias, señor representante. Tiene el uso de la palabra por haberlo solicitado previamente el señor representante de Nueva Alianza. Gracias, presidente. Nosotros acompañamos este proyecto, este dictamen que se nos presenta el día de hoy, en todos sus términos, en función de que cumple con los ejes rectores de la función electoral, principalmente el de legalidad. Nosotros no coincidimos con la interpretación que hace el representante del Movimiento Ciudadano, una interpretación, lo digo de manera muy respetuosa, muy estrecha, muy pobre, de lo que dice el calendario electoral. Si bien es cierto que en el calendario electoral para la elección extraordinaria del municipio de Chiautla, en la actividad número 18, que tiene que ver con la solicitud de registro de plataformas electorales, se establece una fecha, dice a más tardar el 19 de febrero de 2016, también existe un fundamento jurídico que le da sustento a lo que se establece en el calendario. ¿Cuál es el fundamento jurídico que nosotros aprobamos aquí en sesión de Consejo General? El artículo 185, fracción 38 del Código, y el artículo 250, párrafos primero y segundo, fracción tercera y último párrafo del Código Electoral del Estado de México, que, para resumidas cuentas, dice lo siguiente: las plataformas electorales deberán presentarse para su registro dentro de los 5 días previos al del inicio del plazo para el registro de las candidaturas ante las siguientes instancias. ¿Cuándo inicia el plazo para el registro de las candidaturas? Aquí más adelante dice el calendario que inician el 23 de febrero de 2016. Entonces, 5 días previos corren del 18 al 22. No lo digo yo, lo dice el propio calendario electoral
en su fundamentación jurídica, que me parece que es lo más importante. Entonces, yo no sé si el representante de Movimiento Ciudadano no leyó completo lo que decía el calendario o no sabe sumar. Es cuanto. Gracias, señor representante. Tiene ahora el uso de la palabra en primera ronda el consejero electoral, maestro Saúl Mandujano. Por favor, maestro. Sí, muchas gracias, consejero presidente. Buenos días. Retomando un poquito la inquietud que ha presentado César Severiano de Movimiento Ciudadano, nada más quiero ir puntualizando algunos temas. En el artículo 33 del Código Electoral del Estado de México, que ha sido ya citado en otras sesiones de este Consejo General, se advierte que en el caso de elecciones extraordinarias, este Consejo podrá ajustar los plazos relativos a las distintas etapas del proceso electoral. Habla de etapas del proceso electoral establecidas en el Código. Y hago esta primera aclaración porque los medios de impugnación se rigen en una ley general del sistema de medios de impugnación que no le dan ninguna facultad a un instituto electoral de ajustar plazos. O sea, se ajustan plazos dentro del proceso electoral, pero escapa de cualquier atribución de un Consejo General, de cualquier instituto electoral, ajustar plazos para la presentación de medios de impugnación. Ese es un tema diferente. Voy a ubicarme en el tema del proceso electoral. Y la verdad es que no es sano confundir plazo y término, porque son figuras distintas con un significado también diferente. Los plazos son un lapso de tiempo que establece el legislador para que en ese lapso de tiempo se dé cumplimiento de una obligación. Y el término es una cosa distinta, porque en el término es el momento en que se cumple o se extingue una obligación y nosotros no estamos ajustando términos, estamos ajustando plazos, de acuerdo con el artículo 33. Y el plazo es un lapso de tiempo, no es un día en particular, es un lapso de tiempo que se otorga para darle cumplimiento a una obligación. Ya Efraín se refería a que con base en el artículo 250 de este código, pues establece un plazo, así lo dice la legislación, de 5 días para dar cumplimiento a la obligación de presentar plataformas electorales, ¿no? Ese plazo, Efraín se refiere, si registramos el 23, pues el plazo comenzaría el 18, terminaría el 22. En el caso que nosotros hicimos fue un ajuste de ese plazo, no darle los 5 días para la presentación de las plataformas, pero en estricto sentido tampoco les dimos uno. El hecho de que diga periodo no significa que sea nada más un término de 24 horas para que en ese momento cumplas la obligación. Dimos un plazo hasta el 19. ¿A partir de cuándo? Pues a partir de que corre el plazo previsto por el legislador, que son 5 días previos al registro de candidatos. Ese plazo empezaría el 18 de febrero y el ajuste que hizo este Consejo General vence el 19 de febrero, o sea, vencía ayer. Bajo esta lógica, me parece que la presentación de las plataformas que hicieron los partidos Morena, Encuentro Social, Nueva Alianza, el Partido Verde Ecologista y el PRI está dentro del plazo que se otorga para el registro de las plataformas. Bajo esta perspectiva, no es extemporánea su presentación y me parece que estamos correctamente considerando que se presentó dentro del plazo que ajustó este Consejo General. Por el momento es cuanto. Gracias, señor consejero. Tiene ahora el uso de la palabra en primera ronda el señor representante del Partido Encuentro Social. Sí, gracias. Pues es algo semejante como cuando pasa con otras instancias decisorias. Esto está en un contexto, ¿verdad? Y si bien se puede utilizar una palabra aislada a conveniencia de cualquier interés legítimo, ¿no? Pues hay que ver todo el panorama. Cuando se discutió en mesa política o en mesa de trabajo, esta sesión se dio en los términos que lo dijo el consejero Mandujano, lo cual es retomado para no ser tan reiterativo, y sugiero que seamos en este tenor un tanto, pues en efecto, sin estar separados de los principios, que esa interpretación, que esa lectura que damos según nuestro punto de vista, sea precisamente en ese tenor, en el ejercicio de los derechos de los que están participando. Gracias. Gracias a usted, señor representante. ¿Alguien más en primera ronda? Bien. ¿En segunda ronda? En segunda ronda tiene el uso de la palabra el señor representante del Movimiento Ciudadano. Bueno, aquí creo que el consejero Mandujano ha
algunos comentarios atinados, no todos, pero sí algunos que creo que dan puntual respuesta a lo que comentaba el representante del Partido Nueva Alianza en relación al ajuste de los términos. Sin embargo, ahí ya pretenden ahorita que tienen este problema de que algunos se empezaron a adelantar en muchas cosas y entre ellas al registro, a la solicitud del registro de las plataformas, pues ahorita ya quieren ver cómo acomodan el calendario electoral para efecto de poder quedar bien con algunos y autorizándoles el registro de su plataforma electoral, a sabiendas de que si no se hiciera, de que si actuaran en un estricto apego a nuestro marco de legalidad y negaran el registro de esas plataformas, obviamente eso impediría que estas fuerzas políticas y coaliciones no pudieran registrar candidatos para la elección extraordinaria de Chautla, y creo que es una cuestión que es lo que está pretendiendo este Consejo salvar, porque si bien es cierto, el consejero Mandujano ya se expresó, lo cierto es que los demás, al momento de guardar silencio y no expresarse, pues nos deja ahí la sospecha de que pues están a favor de lo que ha manejado el consejero Mandujano. Sin embargo, así como lo maneja el consejero Mandujano, diciendo que no se dio un día nada más, sino que se acortó el plazo, pues es un plazo que debió haber sido establecido de esos 2 días, cuando menos, en el calendario electoral que se aprobó. Y es derivado de qué, precisamente de ese principio de certeza que se debe de tener para todos los contendientes y con ello generar una igualdad y una equidad precisamente en la contienda. Al no hacerlo de esta forma, están violentando nuevamente el principio de certeza y de legalidad. Ustedes mismos fueron los que aprobaron que fuera este calendario el que rigiera este procedimiento, este proceso electoral extraordinario de Chautla, y ahora quieren hacerle alguna componienda o alguna modificación, si bien porque no fue un error de ustedes y ustedes acordaron que fuera un solo día para el registro de las plataformas, ahorita quieren realizar alguna modificación de forma extraoficial en aras de beneficiar a aquellos partidos y coaliciones que han solicitado su registro, repito, fuera del plazo que se ha concedido para tal fin. Si fueran las cosas como dice el consejero Mandujano, que hubiese sido la fecha de registro entre 18 y 19 de febrero, así se debió haber establecido en el propio calendario. En el periodo se debió haber manejado la cuestión de 2 días y también en la cuestión de la fecha se debió haber manejado el 18, iniciando el 18 y concluyendo el 19 de febrero del año 2016, ya que solo de esa manera podemos agotar ese principio de certeza que rige esta materia electoral y que se ha vulnerado de una forma reiterada y ya pudiera decir que hasta sistemática por parte de este Consejo General. Entonces la petición de Movimiento Ciudadano es la misma en el sentido de que en un estricto apego al marco de legalidad y al propio calendario que se aprobó por este Consejo General, en el cual se definen las diferentes etapas de los diferentes procedimientos que integran el proceso en su conjunto, pues que se modifique el acuerdo que está sometido a consideración y en ese entendido no se tenga por registrada la plataforma electoral que presentan el Partido Revolucionario Institucional, el Partido Verde Ecologista de México, el Partido Nueva Alianza, el Partido Morena y obviamente el Partido Encuentro Social. ¿Sería cuánto? Gracias, señor representante. ¿Alguien más desea hacer uso de la palabra en segunda ronda? No. ¿En tercera ronda? Bien, en tercera ronda tiene uso de la palabra el señor representante de Acción Nacional. Gracias, señor presidente. Yo no pensaba meterme en este asunto, pero bueno, el hecho es que ya una vez que hay 2 resoluciones en donde el tribunal ha enmendado la plana a este consejo, yo creo que lo que sí necesariamente se debería de hacer es analizar a conciencia específicamente lo que está pidiendo el partido Movimiento Ciudadano. Y por una simple y sencilla razón, porque tienen que respetar el principio de legalidad. Y bueno, para muestra, pues un botón. Si ustedes checan la resolución de la cual se va a hacer mención en el punto general que registró el partido Movimiento Ciudadano, específicamente en la página 15, habla sobre los plazos y cómo se ajustan. Y específicamente ahí está la solución
de esto que está mencionando el Partido Movimiento Ciudadano. Y ya no voy a hablar absolutamente nada más. Es lo único que quisiera yo, pero que sí reflexionen, porque desafortunadamente, bueno, pues esto que es una elección que a lo mejor no tiene la complejidad de todo un proceso electoral, específicamente porque es un solo municipio, son 33 casillas, nos está generando una problemática en donde ya son 2 resoluciones que específicamente el tribunal declara que estos procedimientos que se llevaron a cabo por parte del Instituto Electoral del Estado de México no se cumplieron con el principio de legalidad. Es cuanto. Gracias, señor representante. En tercera ronda, su servidor, el consejero presidente. Aprovecho, perdón, la había solicitado. Tiene el uso de la palabra el señor representante de Nueva Alianza. Gracias, presidente. Ya vimos quién es el autor intelectual de este cuestionamiento y que además utiliza como títere al representante del Movimiento Ciudadano. Evidentemente el autor intelectual de esto pues, fue Acción Nacional, tratando de meter dudas donde no las hay. Si a ellos no les quedaba claro, porque a todos los demás nos quedó claro en el momento en el que se aprobó este calendario, si a ellos no les quedaba claro, si tenían dudas sobre lo que decía el calendario, si no supieron hacer las sumas y las restas, hubieran impugnado el acuerdo, pero no lo hicieron. Eso quiere decir que lo aceptaron en todos sus términos. Y está muy claro cuál es el fundamento jurídico del calendario. Aquí lo dice, en la quinta columna está el fundamento jurídico y se establece el plazo para el registro. Es del 18 al 22. Nosotros nos registramos el 18, estamos dentro de la ley, estamos cumpliendo con lo que dice la ley. Que quede muy claro, el IEM no le está haciendo el favor a ningún partido político que registró su plataforma el 18 de febrero. Aquí nada más nos quieren confundir, quieren enrarecer el proceso, ya es costumbre de Acción Nacional. Me extraña del Movimiento Ciudadano, desde que se fue el anterior representante, este representante inició con el pie izquierdo, viene muy filoso, viene violentando el estilo que acostumbraba el Movimiento Ciudadano. Me extraña de verdad, no sé qué le pasó. Extrañamos al buen Horacio. Entonces, presidente, me parece que no vale la pena discutir más sobre este tema. Está muy claro lo que dice la ley, está muy claro lo que aprobamos en el calendario, estamos cumpliendo con la ley y creo que eso es lo importante. Por eso esta representación acompaña en todos sus términos el acuerdo que hoy se nos presenta. ¿Es cuánto? Gracias, señor representante. Antes de hacer uso de la palabra en tercera ronda, pregunto si alguien más desea hacerlo. Tiene el uso de la palabra en tercera ronda el señor representante de Encuentro Social. Sí, nuevamente. La ley es muy clara, no solamente para la resolución de conflictos, sino además para la administración y la implementación de procedimientos, pues obviamente todos los actores, todos los sujetos responsables, tienen que dar una lectura, una interpretación a la norma. La norma se debe de entender de conforme a los principios que establece la misma ley, que en ese sentido no solamente es la cuestión de legalidad, siguiendo el principio de legalidad, sino además con un método, como lo dice el código, gramatical, sistemático y funcional. Es decir, si nosotros en cada asunto, en cada tema, pusiéramos un conflicto por lo que interpretamos de una palabra aislada, pues obviamente habría que ver si se le da funcionalidad a estos procedimientos o al sistema democrático o a la vida civil, a la vida de convivencia del ser humano. En ese sentido, creo sí, yo respeto la inquietud, respeto el derecho, ¿verdad?, a disentir, el derecho a hacer sus propias interpretaciones e incluso por propias posiciones válidas, porque este es el escenario. Sin embargo, yo reitero, el que interpretemos un texto debe ser de manera integral, debe ser en términos sistemáticos, en términos funcionales, no palabras aisladas, porque, y mucho menos cuando se da en un contexto establecido en diálogos políticos, en contextos de mesas políticas, en donde precisamente se le da el contenido a este calendario. Ya si asisten o no asisten, o si se prestan al diálogo, a la deliberación, está bien. Si nos atenemos a estas reglas no escritas, que primero se participa
a conveniencia, después ya no se participa a conveniencia, está bien. No es el primer caso que nos menciona Efraín con respecto a algunos compañeros, pero si así vamos a jugar de ahora en adelante, pues nosotros no vamos a jugar, no vamos a caer en provocaciones, vamos a seguir tratando de que las instituciones funcionen y principalmente de que haya un ejercicio de derechos de los ciudadanos de buena fe, aún y en contra de otras posiciones. Gracias. Gracias a usted, señor representante. ¿Alguien más en tercera ronda? En tercera ronda, el señor representante Movimiento Ciudadano. Movimiento Ciudadano siempre se ha caracterizado por ser una representación que defiende los intereses ciudadanos y también exige que se respete la ley. La representación del Movimiento Ciudadano no trabaja bajo ninguna línea, como otras fuerzas políticas pudieran hacerlo, que son títeres de otros. Incluso Partido Nueva Alianza no tiene ni candidatos propios. Todos los candidatos siempre son impuestos por el Revolucionario Institucional. Entonces, creo que ahí queda muy claro quién es títere de quién. Y las posturas que siempre ha asumido Movimiento Ciudadano, pues siempre han llevado a buen puerto. Tan es así que la elección extraordinaria de Chautla, que nos tiene el día de hoy sentados en esta mesa, pues bueno, fue porque Movimiento Ciudadano no se quedó callado ante ese mal actuar del candidato de la coalición que en esta elección extraordinaria va a repetir, y es por eso que, denunciando ese mal actuar ante las autoridades correspondientes, estamos nuevamente inmersos en este proceso electoral extraordinario. Y más aún, se ha demostrado el día de ayer en el Tribunal Electoral que el Movimiento Ciudadano, cuando eleva la voz, es precisamente porque existe un respaldo jurídico atrás de todas estas manifestaciones que se realizan. Entonces, negamos tajantemente el ser títeres de alguien como otros sí lo son, e insistimos en que se ha valorado nuevamente este acuerdo y a los partidos a que he hecho referencia, pues se les niegue el registro de esa plataforma electoral. ¿Sería cuánto? Gracias, señor representante. Antes de continuar cediendo el uso de la palabra, voy a pedirle al señor secretario nos haga favor de dar lectura al artículo 41 de nuestro reglamento de sesiones, por favor. Artículo 41. En el curso de las deliberaciones, los integrantes del Consejo se abstendrán de entablar polémicas o debates en forma de diálogo con otro miembro del Consejo, así como efectuar alusiones personales que pudiesen generar controversias o discusiones ajenas a los asuntos integrados en el orden del día, que en su caso se discutan. En dicho supuesto, el consejero presidente podrá recurrir a una moción de orden en el debate, si es necesario, interrumpiendo al orador con objeto de culminarlo, a que se conduzca en los términos previstos en este reglamento. ¿Sería cuánto? Muchas gracias, señor secretario. Tiene ahora el uso de la palabra el señor representante del Partido Revolucionario Institucional en tercera ronda. Gracias, presidente. No, yo no voy a entrar en alusiones personales, que no son calificativos nada más. En base a lo que manejó César, yo lo único que le pido es que sea congruente con lo que dice, respeto a la ley, transparencia, legalidad. Si bien su impugnación procedió en el tribunal, fue precisamente porque Natalia manejaba, la consejera Natalia, que debe de aplicarse la Constitución. Y el tribunal, al ser una elección extraordinaria, pues la bajó precisamente, le dio la razón en el sentido de que debería de ser menos días. Hoy le hace al revés. Quiere utilizar en su intervención los 5 días que maneja una elección ordinaria cuando se está ajustando a un día una elección extraordinaria. Yo creo que es un asunto que no tiene ni vuelta de hoja. En una cosa tenía razón Efraín, César quiere ser el difunto, el de la primera comunión, de ahí en cualquier tema intrascendente saca. Para mí este es un tema intrascendente. Todos los representantes de los partidos, pues antes de hacer algún movimiento jurídico, pues tenemos gente que nos auxilia en cumplir legalmente con la ley. El PRI pues siempre lo ha hecho, inclusive le hemos ofertado a veces a Movimiento Ciudadano cuando la riega una asesoría jurídica, y en estos términos yo no le veo ningún problema al asunto, y si lo hubiera,
pues que vaya otra vez al tribunal, pues le encanta. Entonces, que vaya otra vez al tribunal para que el tribunal determine y no estemos aquí utilizando las sesiones de consejo únicamente para hacer protagonismo puro. Pero sí le pediría congruencia, creo que es muy claro, es hasta tal fecha y lo señala un día, no pudimos hacerlo, todos los partidos lo hicimos un día antes, y si hubiéramos sentido que hubiera alguna duda o algún cuestionamiento o poner en riesgo nuestro registro, pues lógicamente no lo hubiéramos hecho. Todos los partidos políticos no vamos a dejarle a Movimiento Ciudadano que nada más registre el solo, ahora que nos diga si quiere que le dejemos solita la elección, pues se la dejamos, no hay problema. Hay que ganar la elección en la calle, en los votos y no en la mesa. Y si tiene alguna duda en ese aspecto jurídico, bueno, que se vaya al tribunal, ya le salió una, pues no siempre, ya salió una buena jugada y quiere que todos le salgan bien, pues no es posible. Entonces yo vamos con el tema de que creo nosotros, a reserva de que impugne y vaya al tribunal, estamos conscientes de que se hizo muy bien el registro de las plataformas en tiempo y forma, presidente. Gracias, señor representante. Tiene ahora el uso de la palabra en tercera ronda el señor representante de Morena. Bien, muchas gracias. Entiendo que la lectura del reglamento es propiamente una moción, aunque no lo haya expresado con sus palabras el presidente. Me parece atinado, aunque me parece un poco injusto, porque ya dejó que todo el mundo se diera, y ya luego pone orden al final, ya se habló de títeres, ya se habló de una serie de cosas. Nos lo hubiera hecho al final para que ya todos nos diéramos igual. No se trata de ser, por cierto, nada más voy a hacer un único comentario sobre ese tema, de ser títeres de un partido u otro. O sea, de lo que está cansada la población de este país es de que muchos partidos sean títeres del régimen, no de otros partidos. Y sobre esos ejemplos, quienes nos han antecedido en el uso de la voz no tienen autoridad moral para referirlo. Son títeres del régimen, esa es la verdad, aunque pueda dolerles. Por supuesto, nosotros consideramos que estamos en estricto apego a la legalidad. Nunca hemos pedido que se nos otorgue un favor en los órganos electorales, hemos manifestado de forma pública nuestra desconfianza en las instancias y aún así consideramos que la mejor forma de participar sigue siendo la vía electoral. Por supuesto, no comparto los comentarios que aquí se han vertido de parte de la representación de Movimiento Ciudadano, no los comparto, aunque puedo entenderlos, pues ya sin candidato, ya en condiciones muy difíciles, intentar las argucias legales para minar el proceso electoral, ahora que no registren plataformas, pues lo entiendo, no lo comparto, lo entiendo, pero se prevé que ellos creen que es la única forma que tienen de ganar la elección, que nadie más registre, que contiendan solos, y así como en partido de fútbol podrían ganar por default, de otra forma es muy complicado. Sería cuanto, muchas gracias. Gracias a usted, señor representante. ¿Alguien más en tercera ronda? Bien, en tercera ronda aprovecharé el espacio para explicar el sentido de mi voto. Estoy de acuerdo con el proyecto en sus términos, porque el calendario electoral que aprobamos señaló un plazo para hasta, a más tardar, el 19 de febrero. Tuvimos que ajustar los plazos, la elección extraordinaria de Chautla nos ha implicado hacer ajustes en diferentes disposiciones normativas de este instituto y creemos, así lo hicimos, así lo acordamos, más bien cuando así lo acordamos creíamos que era darle a todos la certeza respecto de lo que se tenía que ir cumpliendo para llegar a la jornada electoral del 13 de marzo. Por ello, insisto, estoy de acuerdo con el proyecto en sus términos, me parece que todos los partidos cumplieron en tiempo y forma con la entrega de la solicitud de registro de sus plataformas ante la presidencia de este Consejo General y por ello votaré a favor. Como hay una solicitud expresa del señor representante de una modificación al proyecto de acuerdo, le voy a pedir en su momento al señor secretario que la ponga a consideración de mis compañeras y compañeros consejeros y votaré en contra, también lo aviso, para eventualmente, si así queda, si no ha lugar a esa modificación, entonces proceder a votar el proyecto de acuerdo en sus términos. Me parece afortunado, venturoso, me congratulo como ciudadano del Estado de México que el tribunal tenga la posibilidad y la oportunidad con la que lo ha hecho de corregir lo que a su juicio, en plena uso de sus competencias y atribuciones legales, considere que puede
incidir en el desarrollo de esta elección extraordinaria. Qué bueno que lo está haciendo, qué bueno que podemos tener un mecanismo. Me parece que es venturoso que el sistema que nos hemos dado, el engranaje institucional que tenemos funcione de manera adecuada, y creo que eso es muy afortunado para todos nosotros. Entonces, aviso, votaré a favor del proyecto de acuerdo en sus términos, y cuando se nos someta la propuesta del señor representante de Movimiento Ciudadano de modificar el proyecto de acuerdo, votaré en contra. Es cuanto. ¿Alguien más en tercera ronda? Tercera ronda, tiene el uso de la palabra el consejero Gabriel Corona. Gracias, consejero presidente. Sí, muy sencillo. El calendario aprobado por este Consejo General señalaba claramente que el plazo para el registro de estas plataformas electorales vencía el día 19 de febrero. Es decir, existía la posibilidad de que pudieran registrar a las 11:59 de la noche y con unos segundos. Esa posibilidad fue agotada y hasta hoy estamos en condiciones de poder aprobar esas plataformas, porque esa situación hipotética de que alguien llegara a esa hora impediría haber aprobado el día de ayer. Sencillamente, dado que el calendario fue aprobado y nadie objetó esas fechas, me parece que eso quedó firme, y no comparto esta idea, una vez más, de que estemos actuando ilegalmente, aunque en algún momento el tribunal nos corrija y, aunque no lo compartamos, tengamos que aceptar y corregir lo que nos ordena. Gracias. Gracias a usted, consejero. ¿Alguien más en tercera ronda? Bien, al no haber más intervenciones, pido al señor secretario someta a consideración de los integrantes de este Consejo con derecho a voto la propuesta del señor representante de Movimiento Ciudadano de modificar el proyecto de acuerdo para negar, como quedó expresado en su intervención y que forma parte de la versión estenográfica de esta sesión. Por favor, señor secretario. Consultaré a las consejeras y consejeros. Están por la propuesta del señor representante de Movimiento Ciudadano, en los términos en los que él ha expresado. Les pediría que, si están por aprobar su propuesta, lo manifiesten levantando la mano. No se registran votos a favor. Les pediría que, si están por la no aprobación, lo manifiesten de igual forma. Se registran 6 votos por la no aprobación. Gracias, señor secretario. Toda vez que no ha lugar a la modificación propuesta, le pido someta a la la votación del proyecto de acuerdo en sus términos, por favor. Consultaré a las consejeras y consejeros respecto al proyecto de acuerdo identificado con el número 35/2016. Respecto a esto, consultaré a las consejeras y consejeros si están por aprobarlo en sus términos, pidiéndoles que, si es así, lo manifiesten levantando la mano. Se aprueba el proyecto por unanimidad de las consejeras y consejeros presentes. Gracias, señor secretario. Le pido proceda conforme a los acuerdos que se acaban de aprobar y continúe con el siguiente asunto del orden del día, por favor. El siguiente asunto, señor consejero presidente, es el número 5. Corresponde a asuntos generales y ha sido inscrito un asunto de parte del señor representante de Movimiento Ciudadano relativo a la resolución emitida por el Tribunal Electoral del Estado de México respecto al recurso de apelación identificado con el número 4. ¿Sería cuánto? Gracias, señor secretario. Señor representante, tiene usted el uso de la palabra. Gracias, presidente. Pues como lo anuncié en la sesión de Consejo General pasada, en donde se sometió a consideración la modificativa de los lineamientos para el registro de candidatos de manera supletoria para este proceso electoral extraordinario de Chiautla, y en el cual yo me manifesté en el sentido de que, para superar las limitantes que establece el artículo 120 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, era necesario acortar el plazo de los 90 días, situación a la cual ustedes estuvieron un tanto renuentes, en virtud de que dijeron que no podían hacer alguna modificación a un plazo constitucional establecido. Pues bueno, con motivo de ello, y como lo anuncié en esa sesión de Consejo General, realicé la impugnación correspondiente, y ayer resolvió el Tribunal Electoral del Estado de México, haciendo referencia a que el actuar de este Consejo General pues no había sido apegado conforme a derecho, y lo correcto era que hubieran ustedes ajustado ese plazo de los 90 días. Nuevamente el tribunal, a menos de 10 días, les vuelve a corregir
por segunda vez la plana, y ya para efecto de no dejarles cancha a que hagan nuevamente alguna otra arbitrariedad, pues ahí mismo en la sentencia estableció que el plazo máximo para que aquellas personas que se encuentran dentro del servicio público y que pretendan ser candidatos en este proceso electoral extraordinario puedan presentar su separación del cargo, será como fecha límite el día 21 de febrero. Y obviamente que ahí en la sentencia el tribunal vierte toda la explicación que yo les di aquí en la sesión de Consejo General, por eso ya sería innecesario abundar en ella. Sí me extraña a lo mejor de algunos consejeros por su formación académica, el que no hayan visto una cuestión que estaba tan vista, ¿no? Algunos a lo mejor por su situación académica, su condición académica, pues bueno, a lo mejor es entendible, pero de algunos no estoy satisfecho con ese voto que dieron en ese momento a ese acuerdo identificado con el número 33 emitido por este Consejo General. Cuando menos hubieran tenido la delicadeza de formular una consulta a la Dirección Jurídico Consultiva para que les pudiera ampliar el panorama, y a lo mejor eso hubiera incidido para no tener que llegar hasta los tribunales, dejando en entredicho cómo se están votando los acuerdos al seno de este Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México. Acabamos de ver que nuevamente se está dando la misma situación, estamos actuando al margen de la legalidad, y no es en un afán de protagonismos, pero Movimiento Ciudadano lo que pretende es que se den unos procedimientos limpios, transparentes, como debe de tenerlo la ciudadanía, y siempre en un estricto apego a nuestro marco de legalidad. Ustedes ahorita lo han mencionado en el punto anterior de una manera muy simple, pues que está el tribunal y que ya esperarán a ver si da alguna determinación diferente o contraria al sentido del acuerdo que se aprobó, y pues bueno, ya la acatarán en sus términos. Sin embargo, también debemos de tomar en cuenta que eso no habla muy bien del papel que están jugando como consejeros, y me refiero a ustedes nada más porque son los únicos que en este Consejo General tienen derecho a voz y voto, ya que los partidos o las representaciones de partidos únicamente tenemos derecho a voz. Y derivado de ello, quisiera finalizar comentándoles que el día de ayer en el Consejo General del INE, pues se trató un asunto relativo a la integración del Consejo General del OPLE chiapaneco, y por ahí se dio ya la remoción de algunos consejeros. Entonces sí sería válido aquí un dicho, que cuando veas a los del OPLE chiapaneco rasurar, yo les recomendaría que vayan poniendo sus barbas a remojar. ¿Sería cuánto? Gracias, señor representante. Ha quedado registrada su intervención. En este asunto general y en primera ronda, ¿alguien más desea hacer uso de la palabra? Bien. En segunda ronda. Bien. No haber más intervenciones, pido al señor secretario proceda con el siguiente asunto del orden del día, por favor. Señor consejero presidente, es el 6, corresponde a la declaratoria de clausura de la sesión. Bien, siendo las 12:04 de este sábado 20 de febrero de 2016, damos por clausurada esta 11ª sesión extraordinaria del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México en el año 2016 por su participación y asistencia. Muchas gracias y buenas tardes.